Y ella también se dedica a la investigación y programación de las manifestaciones experimentales en el audiovisual, a la producción cinematográfica independiente, la gestión cultural, y actualmente se desempeña como coordinadora editorial de los museos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Bienal Sur en Argentina. Bueno, no, entonces le paso la palabra a Florencia, que hoy nos va a hablar de Stan Brakhage, y el título de la charla de ella es Stan Brakhage, de la romantización de la percepción a la inmanencia sin sujeto. Entonces, bueno, Flor. Bueno, muchas gracias, Sebas. Y Santiago y Andrés, muchas gracias también a ustedes por el espacio. Voy a tratar de compartir pantalla y espero que esto sea sencillo, considerando todas las dificultades que tuvimos. No, me tienen que habilitar para que pueda compartir pantalla, pero en el mientras tanto voy empezando, de todas formas. Eh, Listo, ya te di la Perfecto, posibilidad. genial, gracias. Eh, Bien, como bien decía Sebastián, el título de mi ponencia va a ser Stan Brakhage, del sujeto romántico a la desubjetivación radical. Si bien asumo que muchos de ustedes ya saben quién es, Stan Brakhage me parece que no está de más hacer como una pequeña introducción al respecto de su persona, extremadamente breve para situarnos como en un terreno común. Y Stan Brakhage es un cineasta estadounidense que no solo se dedicó a la realización de cine, sino que se desempeñó también como docente y como escritor. Nació en 1933 y falleció en el 2003. Y es un personaje extremadamente singular, no solo en su realización audiovisual, sino en su pensamiento sobre el cine y en todo aquello que escribió sobre el cine. Ha sido extremadamente prolífico, alrededor de 400 piezas, 400 films, todos en material fílmico, que oscilan entre los Super 8, 16, 35 milímetros, incluso en formatos incluso más grandes como 70 milímetros o IMAX. Y particularmente en el caso de hoy voy a estar hablando de aquellos films que son intervenidos en la superficie, en el soporte, directamente con distintos procedimientos, ¿no? Desde pintura, rayaduras, etc. Pero considerando que es un artista tan prolífico con 400 films, quiero que, digamos, estemos de acuerdo que es ese la tipología, digamos, de cine que voy a estar abordando y analizando en el caso de Brakhage. La pregunta podría ser el por qué lo elegí a él como caso de estudio. Eh, y hay algo que siempre me interesó como estudiante y cuando encontré a Brakhage como realizador en mi primer año de carrera de estudios de cine, que es la expresión experimental en general, pero particularmente en cómo Brakhage desarrolla este desplazamiento, este corrimiento de la idea de una narrativa clásica y orgánica, ¿no? Donde la idea de puesta en escena, encuadre, plano contra plano, montaje o perspectiva, son categorías que son imposibles de traspasar a la hora de pensar en este cine, ¿no? Digamos, entendemos que todas estas nociones que acabo de mencionar siempre sirven para realizar una categorización, un análisis, un ordenamiento de la expresión cinematográfica, y sin embargo, a la hora de pensar este cine tenemos que pensar como una nueva caja de herramientas que defina la singularidad expresiva que sostiene y que desarrolla este cine, ¿no? Digamos, el montaje no responde a la necesidad de articular una historia, el encuadre no recorta un mundo privilegiado, el foco no pretende dar cuenta de los contornos de los objetos. Entonces podemos decir que destierra la percepción de hábito este cine, ¿no? Y que nos invita a habitar la anomalía perceptiva, ¿no? Y básicamente
en este cine vamos a ver todo el tiempo una interferencia de prácticas, de intervención y de relación con otras disciplinas. Y justamente la idea de interferencia o de mestizaje o de contaminación es lo que voy a plantear en todo este rato que vamos a estar compartiendo, porque justamente lo que planteamos es una relación entre la filosofía y el cine, la pintura y el cine, y cómo están en constante diálogo estas disciplinas con esta expresión singular cinematográfica. Otra de las preguntas que funcionaron como motor es el lugar del sujeto, ¿no? Y por qué planteo esta noción, ¿no? El sujeto romántico a la desubjetivación radical. Como les mencionaba, Brakhage ha sido un asiduo escritor con una pluma muy singular, digamos que quizás su formato es el del ensayo, ¿no? No tiene una escritura académica o rigurosa en ese sentido, sino que se ve atravesada más por un discurso ensayístico y poético, y extremadamente personal, incluso a la hora de analizar la obra de otros cineastas. Y me gustaría compartir, no esta cita que están viendo ahora, porque de eso voy a hablar después, pero sí una cita que él mismo escribió sobre cómo él concibe el arte, ¿no? Porque creo que justamente es a partir de esa cita vamos a poder desarticular justamente lo que él propone, ¿no? Y él dice que el arte es la expresión de la fisiología interna del artista. Eso es lo que se encuentra originalmente, la expresión individual que puede ser escuchada y atendida por una persona que se oye a sí misma cantar y que siente el latido de su corazón. Y siempre comienza y termina de esta manera, una persona que atiende a su fisiología y crea una expresión a partir de eso. Bueno, por un montón de motivos, esta cita, digamos, suena muy romántica y muy poética, y al mismo tiempo, en mi experiencia personal y en todas las lecturas que he hecho de su obra, me resulta me conflictúa por distintos motivos, ¿no? Primero porque, digamos, pone a la figura del sujeto como ente productor, exclusivamente. Hay una suerte de hipervalorización de un genio romántico creador, ¿no? Esta figura de un artista romántico y extremadamente subjetivo, y un lugar del cuerpo como central, pero siempre pensándolo desde esta noción de subjetividad especial, si se quiere. Y justamente lo que me interesa pensar es todo aquello que excede esta cita, ¿no? Precisamente es lo que dice, no voy a pasar tiempo leyendo la cita de Abigail Chat que ustedes pueden leer allí, pero básicamente lo interesante de Brakhage, a mi criterio, no es aquello que él dice sobre su propia práctica, sino justamente lo que la materialidad física, la materia más pura, expresiva del cine destila, no lo que él tiene para decir sobre su cine. Por eso nos vamos a correr de esta definición de artista como romántico, de incluso su propia biografía y lo anecdótico que hay allí, y de sus propios escritos teórico-poéticos. Desde ya que la idea no es anularlos y hacer tabula rasa, sí es entender cuál es el lugar en el cual él se para, pero trazar, si se quiere, un contrapunto para pensar todo aquello que él propone, pero desde otra perspectiva. Lo que me parece importante señalar es que no estamos hablando de la anulación del individuo ni del sujeto, sino de un desplazamiento de este centro productivo. Y para pensar que este centro productivo en realidad está en constante interacción con un medio que lo afecta y que lo transforma, y que pensamos más en una idea cercana al devenir que al ser, y de una constante formación y no en una forma estable.
Dicho esto, el autor que me interpeló a la hora de pensar en este sentido a la obra de Brakhage fue Tyrus Miller, en su texto Brakhage Occasions, que es un libro compilado por Bruce Elder. Y justamente lo que hace Tyrus Miller en ese texto es plantear la noción de plano de inmanencia a la hora de pensar la obra de Brakhage. Y para mí eso resultó como una intuición afirmada, si se quiere. Fue la posibilidad de ver que aquella intuición que estaba en mí, alguien más la había compartido y resultó como un encuentro realmente grato. Y a partir de allí comencé a seguir leyendo más y más material, y la realidad es que de toda la bibliografía que he leído, la mayor parte se hace eco de las propias definiciones de Brakhage y aquello que han escrito innumerables académicos y teóricos sobre su obra, siguiendo estos principios, ¿no? Como del romanticismo, del sujeto, del genio creador. Vamos a ver ahora brevemente más adelante estos autores. Principalmente voy a hablar de P. Adam Sidney por una cuestión de tiempo, porque si no, esto podría ser extremadamente largo. Voy a hacer como una suerte de punteo de los temas y luego los voy a desarrollar. Como consecución de aquel descubrimiento de este texto de Tyrus Miller, tomé el concepto de plano de inmanencia de Deleuze y Guattari en su libro que es La filosofía, y otro libro más adelante, Pintura, el concepto de diagrama, para pensar esta relación que se construye constantemente en la obra intervenida con el ojo pictórico, digamos, ¿no? Y preguntarnos por la relación entre el ojo pictórico y el ojo cinematográfico en la obra de Brakhage. Hay una elemental relación cuando, por ejemplo, en estas imágenes lo vemos a él trabajando sobre la tira de fílmico, ¿no? Sobre el soporte material. Hay una relación directa con la unidad mínima del cine, ¿no? Con el fotograma. Entonces, creo que es interesante pensar ese vínculo, y para ello elegí 3 pintores que van a trabajar de 3 maneras distintas, aunque mantienen como un eje conductor, que son Turner, Pollock y Rothko. Intentaré mostrarles algunos cortos, veremos si eso es posible. Si se hace un poco complicado, lo dejaremos de lado. Pero bueno, volviendo un poco atrás y pensando en por qué él ha sido definido como un artista romántico, más allá de sus propios escritos y de su propia autopuesta en escena como sujeto creador. El antecedente que me parece, si se quiere, más relevante y que ha generado más repercusiones en otros ensayistas o críticos, es el libro de P. Adam Sidney, Visionary Film, en el cual básicamente lo que intenta hacer P. Adams es realizar una periodización del cine experimental de vanguardia en Estados Unidos, y precisamente para poder hacer eso necesitaba construir como grandes categorías que permitieran hacer parte de esas categorías muchas singularidades, ¿no? Entonces, digamos, hay que comprender que si bien la categorización sirve para comprender grandes momentos históricos, al mismo tiempo hace que se pierdan ciertas sutilezas de cada realizador y de cada singularidad expresiva. En este sentido, P. Adam Sidney, ¿no?, genera como una periodización incluso dentro de la obra de Brakhage, que va sufriendo distintas transformaciones, entre ellas el film de trance, el film mitopoético,
El film de trance sería como las primeras películas que son en blanco y negro, que quizás tienen que ver más como con un régimen representativo, donde hay personajes, donde hay una situación, una pequeña narración que se quiere contar, donde el personaje se ve de alguna manera alienado o incapacitado a actuar. Después surge como una segunda etapa a la cual él llama film mitopoético, que podría ser, por ejemplo, el film Dog Starman, donde existe la creación de un mito, donde ya empiezan a interceder elementos externos de la naturaleza, imágenes más ligadas, si se quiere, a la abstracción, a la no figuración o a la no semejanza, y lo que él llama el film lírico, que es interesante por lo que dice Piam Sidney, es que lo que estamos viendo nosotros, y esta ya sería como la etapa más plástica a la que yo me voy a abocar, es justamente el film lírico, que Piam Sidney dice que nosotros estaríamos viendo lo que el cineasta está viendo a través de la cámara, ¿no? Como sería la visión más subjetiva y el lugar más subjetivo de construcción. Ahí es donde ya se pierde la perspectiva, la noción de profundidad, la imagen adquiere una condición más chata, más plana, más pictórica en un sentido plástico de un lienzo, y donde la expresión se vuelve mucho más cercana a lo que podría ser el expresionismo abstracto. A mí no deja de parecerme interesante que Pia Adams lo sostenga como aquel gesto de mayor subjetividad, donde estamos más cerca de lo que el artista percibe en lugar de lo opuesto. Entonces creo que por un lado podemos decir que están los mismos escritos del artista, aquello que la academia o la crítica sostiene, y se genera un tándem, ¿no? Creo que hay a veces cuando hay ciertas teorías o declaraciones de artistas que se toman quizás a veces como un paradigma, ¿no? Como el paradigma a partir del cual observar y analizar una obra, que se terminan convirtiendo como en una suerte de canon. Brakhage, en este desarrollo de la visión personal, sostiene, ¿no?, que hay una suerte de momento mítico, primigenio, original de la infancia, en la cual el niño no puede catalogar aquello que ve, y por ende tiene como una visión mucho más expandida porque no ha sido atravesado por la cultura o por los condicionamientos de una sociedad, ¿no? Digamos que nosotros en la adultez estamos atravesados por la cultura que nos educa y la sociedad que nos educa también para entender cuáles son los parámetros de eficiencia y de productividad, ¿no? Y digamos, los dispositivos de visualidad en algún sentido se construyen para dar cuenta de una normalidad perceptiva, ¿no? En lugar de pensar en aquellas aberraciones que pueden llegar a ser errores productivos en algún sentido, lo que se pretende todo el tiempo es reeducar esa visión o efectivamente catalogar esas aberraciones o esas desviaciones como errores e invisibilizarlos, ¿no? Digo, alguien que no ve correctamente tiene que usar anteojos para ver cómo se debe ver. Justamente ese momento mítico de la infancia carece de todos esos condicionamientos, el lugar aparentemente imposible de regresar, al cual todo el tiempo Brakhage está haciendo alusión. En ese sentido, en sus teorías perceptivas, él desarrolla como tres pequeñas categorías, que es como pensamiento visual en movimiento, la visión hipnagógica y la visión de ojos abiertos, podría ser la traducción literal al español, que básicamente lo que incluyen es tres instancias diferentes. El pensamiento visual en movimiento hablaría de esta instancia, digamos, cuasi preconsciente,
en la cual aún no podemos clasificar aquello que estamos viendo. Él lo llama como la sinapsis de las neuronas, la luz del cerebro, ¿no? Se trataría de aquellas cosas que vemos, pero que quizás simplemente por un instante no son nombrables, porque no logramos entender aquello que estamos viendo. Luego la visión hipnagógica es aquello que vemos una vez que ya hemos cerrado los ojos y que nuestra retina o nuestro sistema nervioso queda estimulado y logramos vislumbrar. Y la visión de ojos abiertos, considerando lo que había dicho previamente, no es solamente lo que vemos, sino todas aquellas aberraciones que dejamos de lado por la educación, la visión periférica, los movimientos sacádicos, e incluso como visión en términos general tendríamos que considerar también el recuerdo, cualquier cosa, o sea, realmente es pensar la visión en un sentido ampliado para este cineasta, ¿no? Todo lo que afecte al ojo, al cerebro y a todos los procesos que involucran al uno, al otro y obviamente a esta relación. Todo eso debería ser denominado visión para Brakhage, pero siempre desde un lugar anclado en la corporalidad más subjetiva, ¿no? Es entonces que básicamente siento que como mi trabajo en esta investigación fue entender todo eso y generar una suerte de rompecabezas al revés, partir como de un rompecabezas que estaba cerrado y con todas sus piezas y empezar a desarmarlo y ver de qué otra manera podía llegar a rearticularse esta forma de ver la expresividad de su cine. Y es ahí donde regresa la idea de plano de inmanencia, ¿no? Y voy a hablar posiblemente mucho de Deleuze en estos próximos minutos, pero porque creo que abre, digamos, abre el juego a pensar justamente la posibilidad de la creación, del acto creativo, desde otro lugar, ¿no? Pensar la creación y cómo funciona. Es en este sentido que hay algo muy interesante que sostienen Deleuze y Guattari, que es que sostienen que la filosofía es tan creativa como el arte y la ciencia, ¿no? Y que aquello que difiere entre las disciplinas es el plano sobre el que se surgen los objetos que se crean, ¿no? Varía este plano y varían los objetos que se crean. En filosofía se crean conceptos, en arte se crean perceptos y afectos. La filosofía traza un plano de inmanencia, el arte traza un plano de composición. Y es interesante pensar que este plano, tanto en el caso del arte como en el caso de la filosofía, se mantiene como un plano abierto, completamente dispuesto a la variación, que es un límite inconmensurable y que está en constante relación con el caos, ¿no? Y justamente esta relación entre plano y caos va a ser muy determinante en relación a lo que vamos a ver después. Una de las figuras que a mí me gusta mucho para describir cómo es esta relación entre el plano y aquello que es creado sobre él es pensar la idea de océano como la idea de plano y la idea de ola como idea de concepto, ¿no? El concepto surge dentro de un océano que aparece, puede ser reabsorbido y desaparecer o puede volver a reaparecer. Creo que es interesante entender que el plano también no es como el concepto de todos los conceptos o una idea superadora, sino que lo que permite el plano es generar una planicie, si se quiere, o un horizonte en el cual puede aparecer la creación en las distintas disciplinas. Entonces, la idea sería preguntarnos cuál es esta relación entre plano y caos y que aparece en esta relación, que surge de esta relación en la pintura
y cómo eso se relaciona con el cine de Brakhage. Particularmente, para adentrarnos en este universo, que podríamos llamar un universo de color-luz por el momento, no podemos dejar de preguntarnos, como les comentaba antes, en la intervención sobre la superficie del fotograma, ¿no? Como una unidad mínima. Y para eso vamos a pensar en el ojo pictórico y el ojo cinematográfico. En Deleuze, en Pintura, el concepto de diagrama, habla de que el ojo del pintor particularmente es un ojo rojo, un ojo irritado, ¿no? Y un ojo rojo irritado porque es un ojo que ha atravesado la catástrofe o que está enfrentado a la catástrofe de manera constante, y habla de dos tipos de catástrofes, una que es interior y otra que es externa. La externa la podríamos llamar como cualquier desequilibrio local, cualquier catástrofe precisamente que quiera ser representada. ¿Sí? Es aquello que aparece en el lienzo. Y la catástrofe interior sería aquellos desafíos que tiene que enfrentar el pintor a la hora de pintar. ¿Sí? Podríamos decir entonces que una avalancha o un incendio o un terremoto podrían ser estos desequilibrios locales que son desgarraduras en la percepción y en la representación y que permiten dar lugar a esta fuerza caótica. ¿Sí? Sin embargo, aquella irritabilidad, aquella rojez que el ojo del pintor sufre y padece, no tiene que ver con esta catástrofe exterior, sino con la catástrofe interior, ¿no? Con el acto de pintar. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? Y lo interesante que sostiene Deleuze es que la catástrofe para el pintor es que tiene que desintegrar el cliché. Y en el caso de la pintura, aquello que llamamos cliché es todo aquello que podría decirse representación, tema, figuración, todo aquello que ya ha sido pintado, digamos, podría decirse la condición prepictórica, aunque el lienzo esté en blanco, ya está repleto de cosas, ya está repleto de historia y de multiplicidades de clichés. Entonces de lo que se trata es de pensar a la pintura como un diluvio que tiene que desarticular un sistema enorme de clichés. Desde ya que esto implica una apertura hacia un caos, hacia una fuerza caótica, y el peligro es no caer de lleno en ese caos y que todo se embarre y que nada ya surja de él, ¿no? Porque no es que existe una dualidad o un binomio entre caos y fuerza, y orden, perdón, sino que el caos aparece como una fuerza completamente inconmensurable, ¿sí? Como algo que lo toma todo. Precisamente lo que habilita que algo surja de esa relación es la relación con el plano, es como ese resquicio que aparece. Y Deleuze lo que nos plantea es que para que algo aparezca, que la expresión aparezca, surge una noción de diagrama. Sin embargo, la noción de diagrama no es única, no es general, sino que cada pintor traza un diagrama singular en relación a el vínculo que establece con esta fuerza caótica. Y vamos a ver 3 casos, ¿no? De esta relación de el caos germen. Como les había dicho, Turner, Pollock y Rothko. Podemos decir que en Turner vamos a ver la transfiguración del color como deformación perceptiva, en Pollock el gesto como construcción sensible, y en Rothko el color fuerza como despliegue de una intensidad. Me interesa que pensemos estas 3 relaciones, porque si bien aquí parecen como extremadamente separadas entre sí, en el momento en el cual terminemos observando los cortos de Brakhage, vamos a ver que en realidad estos 3 gestos, estos 3 diagramas van a estar completamente interrelacionados entre sí e imbricados. Sin embargo, esto resulta como una buena introducción para después enlazarnos a aquello que vamos a ver
en su cine. Entonces, retomando un poco lo que habíamos dicho anteriormente, yo centralmente me concentré en las acuarelas de Turner, no en los óleos, que quizás es lo más conocido, lo más popular, o lo que todos tenemos frescos en nuestras cabezas. Lo que podemos decir entonces es que los desequilibrios locales de los cuales hablamos antes, las catástrofes externas de las cuales hablamos antes, están presentes en estas acuarelas, ¿no? Sin embargo, hay algo en cómo Turner asume la representación de estas catástrofes, que los contornos se disipan, que la atmósfera se vuelve completamente vaporosa, que los objetos se desintegran. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, es el hundimiento de un barco, en la derecha es una ballena asesinada por un arpón, y realmente si uno no conociera quizás los títulos de las obras, realmente se entiende que es algo que intenta ser representado, pero realmente lo que sucede es que vemos una transfiguración completa de cualquier referencia que puede resultar extremadamente clara. Creo que hay una fuerte convocación de lo inestable, de la vibración, y hay una hendidura en la percepción que resulta muy clara. Creo que si habíamos dicho que en el mundo de la pintura el cliché podría ser el tema, todas las condiciones prepictóricas, la representación, justamente el desafío que en este sentido Brakhage debería enfrentar en el cine, digamos, es el mundo mismo, y en el caso particular de él es todo lo que quizás previamente podía ser definido como romántico y que atravesó su vida y su biografía, aquello que se podría llamarlo anecdótico, ¿no? Y que durante prácticamente 30 años de su vida él se dedicó a filmar, que es su familia, su entorno, sus hijos, sus animales. Se trata todo el tiempo de desarticular la relación con ese mundo inmediato y de construir una representación que rompa con una narrativa tradicional y que plantee una modalidad que no reponga un sentido completamente atravesado por el cliché, porque ahí no estaríamos hablando de creación, ¿sí? Y es en este sentido que Brakhage, cada vez que comienza a trabajar más y más con la abstracción, se va acercando cada vez más a la imagen sin semejanza, como podemos ver también en estas acuarelas de Turner, digamos, estos incendios lo que hacen es que se pierda realmente la configuración de un espacio y nos acerquemos hacia un nuevo régimen de visibilidad. Creo que hay una cercanía cada vez más radical con una fuerza caótica que desestructura las coordenadas establecidas. Es por eso que, por ejemplo, en un gesto más radical, vamos a pensar al gesto como construcción sensible, que era esta segunda categoría de la que veníamos hablando, en el cual, si bien en Turner veíamos la transfiguración de la forma a través de esta fuerza que la atravesaba y la volvía inestable, en el caso de Pollock se vuelve algo un poco más incluso abismado, por decirlo de algún modo, a través de la salpicadura, el trazo y la mancha, ya que hay como una manualidad que está presente de manera extrema, ¿sí? Se trata del trazo como una línea sin dirección, ¿no? Y Deleuze dice que solo una mano desencadenada puede poner en juego las cualidades que Pollock despliega en sus pinturas, ¿no? Pero ¿qué querría decir una mano desencadenada en este caso? ¿O cuál sería la cadena de la mano? Y en este sentido, la cadena de la mano sería el ojo, ¿no?
aquella relación que lo que plantearía sería siempre reponer un régimen de la representación. Entonces esta mano se estaría liberando de la subordinación de lo visual y estaría libremente construyendo un mundo desde una visualidad de formas abiertas en algún sentido. En lo que podemos pensar como regímenes que hay posibles de producir expresión de acuerdo a Deleuze, que él lo cita en Lógica de la Sensación, en este libro sobre Bacon. Hay 4 regímenes: el digital, el táctil, el manual y el áptico, ¿no? Sucintamente, para describir cada uno de ellos, podemos decir que el digital es el que sostiene una máxima subordinación entre la mano y el ojo, que plantea un recorte visual de formas preexistentes. El táctil, que libera parcialmente a la mano para dar cuenta de referencias como el contorno o la profundidad. El manual, que plantea la insubordinación de la mano en relación al ojo. Y la áptica, en la cual el ojo puede tocar y descubrir la función táctil. Creo que, digamos, en Brakhage, incluso todas estas categorías de la hapticidad, la tactilidad, la manualidad y lo digital, se van a ver intercaladas prácticamente todo el tiempo. Y por eso resulta extremadamente complejo a veces realizar análisis sobre sus obras. En aquellas que son mayormente abstractas, hay incluso descripciones que parecen un tanto absurdas porque se concentran en describir efectivamente aquello que se ve, ¿no? Que es prácticamente imposible porque es extremadamente evanescente y que plantea un ritmo y una cadencia que es imposible de ser descrito, digamos, ni siquiera cuadro a cuadro. Entonces creo que es importante que pensemos más allá de la literalidad de aquello que estoy diciendo en cuanto a cada régimen, y que lo pensemos en términos abarcativos de cómo la imagen se construye. Finalmente, y el último caso en relación a la pintura, podemos hablar de Rothko, que cuando hablábamos de él sosteníamos el color fuerza como despliegue de una intensidad, ¿no? Y lo que aparece en las pinturas de Rothko podríamos decir que puede ser una energía completamente expansiva y de apertura y de dilatación, o incluso de constricción y de cierre sobre sí. Y esto depende de la combinación cromática, de la combinación de intensidades, de los tonos y de qué climas se van construyendo a lo largo en la extensión del lienzo, ¿no? Podemos decir que en el caso de este pintor ya no hay una avalancha o una tormenta que sirvan de excusa o de ocasión para mostrar que hay una fuerza disruptiva que rompe la representación, y que tampoco hay una línea caótica que parece moverse sin cesar, como en el caso de Pollock, en un remolino de coordenadas desorganizadas. Creo que la obra de Rothko en este sentido realiza una combinación de grandes planos de color y despliega superficies que componen intensidades de acuerdo a tintes y a tonos. Creo que estos colores lo que permiten hacer es la aparición de una suerte de fuerzas que plantean al color como una intensidad expresiva, ¿sí? Como el color como una fuerza por sí misma. Me gustaría, si es que lo logro, poder compartir con ustedes algunos de los cortos, que son extremadamente breves, pero que
me gustaría que los puedan ver, así que voy a parar de compartir y voy a volver a compartir porque creo que esa es la forma en la cual voy a poder hacerlo sin problema. Espero que funcione. Ok. Ah. Bueno, hay algo que no me está funcionando. Ahí va. Bueno, se los voy a mostrar en esta pantalla pequeña, creo, porque va a ser lo más sencillo. No. Lo voy a pasar de nuevo. Ok. Bueno, perdonen, ahora soy yo la que está teniendo problemas técnicos. Ahí va, a ver ahí. Ahí vamos. Bien. Bueno, lo que me interesa un poco que pensemos en este sentido con lo enunciado hasta este momento es que el binomio sujeto-objeto ya no es un binomio que es posible de ser pensado en este sentido, ¿no? Es necesario pensar que tanto nuestro cuerpo como nuestro cerebro en este régimen de imágenes funciona como una imagen más. No es un centro privilegiado que permite organizar un universo, sino que está en constante interrelación e intercambio con aquello que lo afecta. Es entonces que creo que esta cinematografía nos adentra en un universo distinto, donde ya realmente no importa entender cuál es el fondo y cuál es la figura, cuál es el arriba y cuál es el abajo, sino que a lo que nos enfrentamos es a un régimen intensivo y a una lógica del devenir de las imágenes. Podríamos decir también que la turbulencia es la fuerza caótica que atraviesa las imágenes y que las transforma, las craquela, las hace aparecer y desaparecer, volviendo a la imagen del océano, ¿no? Digamos, quizás estas pequeñas y fantasmas y apariciones son como pequeñas olas que vuelven a ser absorbidas y que quizás desaparecen completamente o que vuelven a reaparecer, ¿no? En lugar de hablar, como mencionaba al principio, de estas categorías que son imposibles de ser aplicadas como encuadre o plano o montaje en un sentido clásico y tradicional, tenemos que pensar en categorías como fusión, deformación, texturización, ritmo, porque el cine empieza a vibrar y a respirar de otra manera, ¿no? El binomio que
que empieza a operar aquí es el del color movimiento, el color luz o la materia luz. Creo que en este sentido, justamente, es el color y la luz la que está batallando constantemente contra el cliché y contra la representación. Claramente lo que no se intenta hacer es representar una realidad estable y una narrativa, sino justamente la inestabilidad de las formas y aquello que de muchos modos distintos se intenta invisibilizar en otros tipos de cine. Lo que pretende Brakhage y lo que considero que pretende Brakhage es generar nuevos modos de visibilidad, es hacer visible lo que no era visible previamente, ¿no? Es poner en la existencia regímenes que nos habían sido invisibles. Me gustaría poder mostrarles algo más, pero no me está resultando tan sencillo. Querría mostrarles el último corto de Brakhage, porque, veamos, el último corto de Brakhage, que sí, no está sucediendo. Pero mientras intento hacerlo, les voy contando. Que se llama Chinese Series, es el último, literal, el último que él ha realizado antes de fallecer. Esto a simple modo de nota al pie y de anécdota. Brakhage desarrolla cáncer de... me sale vesícula, pero no sé si estoy siendo correcta. Si alguien lo sabe me puede corregir. Que aparentemente el cáncer fue desarrollado a partir de los pigmentos que él utilizaba para intervenir las superficies y los soportes de los materiales con los que trabajaba. Es como una... Bueno, a ver. Una gran ironía de la vida, ¿no? Bien, ahí va. Bien. Ah. Bueno, no me deja hacerlo como a pantalla completa, así que lo estoy haciendo lo que me permite. Lo siento. Ahí va. Este cortometraje, si bien Brakhage utilizó distintas técnicas a la hora de intervenir el soporte, con distintos tipos de pinturas, acrílicos, pinturas para vitrales, rayaduras, incluso ha realizado films en los cuales la tira de fílmico era simplemente transparente y ha pegado hojas, restos de alas de polillas y, digamos, distintos desechos de la naturaleza, podría decirse. En este caso, sobre lo que trabaja es literalmente con sus uñas, extrayendo restos de la emulsión, y a partir de ahí la luz atraviesa el soporte. Desde ya que ahora estamos viendo una, entre comillas, proyección digital, y de que podría decir pintura blanca, pero en realidad hay que imaginar cómo se vería esto en una proyección en la cual solamente, digamos, la luz aparecería en estos pequeños destellos blancos que son el resultado de su rascar sobre la superficie, ¿no? Y de liberar a la emulsión de sus distintas capas. En este sentido, ya no se trata de adicionar nada, sino que estamos como en el gesto más mínimo
de la expresión, ¿no? Si con los primeros, bueno, el primer corto que les mostré, que me hubiera gustado poder mostrarles algo en el medio, pero en iMyth todavía había algún rastro de semejanza, alguna figuración completamente desajustada, algún craquelado. Lo voy a dejar ahí, no voy a tocar más nada ya. Ahí va. En este gesto nos encontramos atravesados por, literalmente, la imagen sin semejanza, ¿no? Y nos encontramos de lleno a la presencia misma de la luz, ¿no? La presencia mayormente destilada del cine, ¿no? La luz como expresión misma. Dicho esto, me gustaría simplemente, a modo de cierre, compartirles algunas conclusiones o como una suerte de corolario de cierre en relación a todo lo que vinimos hablando. No creo que si no elegimos hablar desde una postura subjetiva, si nos atrevemos a pensar la idea de un sujeto no como una entidad cerrada, estable, constituida, sino como la idea de una figura abierta a una fuerza caotizante y a un devenir, es también porque elegimos ver al cine desde un punto de vista vitalista y constructivista y no totalizante. ¿Y qué quería decir con pensar a un cine bajo estos términos? Es que es vitalista en tanto y en cuanto se encuentra de cara a fuerzas caóticas que no cesan de inyectarlo con nuevas posibilidades para pensar y para sentir nuevos estratos y pliegues de lo sensible. Es constructivista porque no hay soluciones o construcciones o fórmulas lo suficientemente sólidas como para ser consideradas definitivas. Digamos, como que no hay un lenguaje extremadamente claro o estructurado. Y no es totalizante porque no hay universales o no hay valores trascendentes que envuelvan aquello que aparece, sino que estamos de cara siempre frente a la constante creación, a un constante trazado y a una invención de lo supuestamente dado, ¿no? Algo que no dije antes, pero que me gustaría mencionar a modo de cierre, es que considero que estos actos de creación no plantean una mirada jerárquica u ordenadora. Bueno, quizás esto ha sido sugerido, ¿no? Pero digo, me gustaría decirlo simplemente a modo de cierre. No plantean una mirada ordenadora o jerarquizante de la realidad, sino que plantean la posibilidad de una liberación, ¿no? Una liberación perceptiva, en el cual no hay un interior o un exterior, o un arriba o un abajo, sino que hay una entrega sin censuras y sin garantías a la sensación pura. Y creo que ese es el mayor desafío a la hora de ver la obra de Brakhage, a la hora de intentar entenderla sensiblemente, y a la hora de intentar poner palabras para pensar con este cine, que realmente no cesa de ser un desafío y al mismo tiempo un universo que siempre, en el cual uno puede siempre descubrir un nuevo pliegue, una nueva faceta, un nuevo estrato. Y creo que esa es la riqueza de este cine y de este cineasta en particular. Así que muchas gracias.
Y eso es todo lo que tengo para decir. Bueno, Florencia, muchísimas gracias. Estuvo genial tu presentación. Yo quisiera que en este momento, pues nada, si hay preguntas, si tienen comentarios, pues son bienvenidos. Pueden o bien escribirlos en el chat o pueden abrir el micrófono y participar y iniciar el diálogo con las ideas pues, que acabamos de escuchar. Entonces, pues adelante, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. En el chat dice Sebastián Ibarra que si pueden preguntar. Sí, señor, adelante. ¿Puedo preguntar? Sí, dale. Claro, dale. Sí. Sebastián, estamos esperando. Yo quería saber, bueno, primero excelente presentación, la verdad muy completa, muy muy buena todas las relaciones y bueno, todo lo que hace el universo de su obra, ¿no? Y una consulta, no sé si por ahí lo dijiste y yo me perdí, pero él, o sea, el artista, él reconoce como estos vínculos pictóricos en algún texto o él los reconoce abiertamente. Sería esa mi pregunta. A ver, sí. Siempre, a ver, él era un realizador que todo el tiempo estaba trazando relaciones con otros universos, desde la poesía, la música, la filosofía. Puntualmente, aquellos, dentro de las lecturas que yo he realizado, al menos, eh, aquellos con los cuales más ha trazado relaciones es con Pollock y con Turner. Digamos, en todos los textos que he leído hay alguna que otra cita en la cual los nombra. Particularmente hay una anécdota que me parece chistosa y ocurrente, que él decía que cuando hay, bueno, en Pollock, imagino que lo sabrá, se habla de la chance operation, ¿no? Como de este gesto que involucraba al azar también en el gesto pictórico de lanzar la pintura y de una relación entre el control, el azar y cómo se oscila entre un polo y el otro, ¿no? Y por ejemplo, él decía que cuando era muy joven, en sus veintitantos, de manera muy tímida y con gente que era experta en el tema, van a visitar el estudio de Pollock, ¿no? O sea, Brakhage forma parte de esa comitiva que van a visitar el estudio de Pollock, y aparentemente alguno de estos teóricos o académicos o críticos de arte le habla de esta noción a Pollock de chance operation y etcétera, y aparentemente, bueno, con el temperamento que este pintor sabemos que tenía, aparentemente es como que realmente les genera como un lapsus de ira, y los echa todos del estudio, y lo que hace, según Brakhage, ¿no? Que también al mismo tiempo, digo, Brakhage tiene un gran componente de generar mitos y fábulas, pero no importaría, eso podríamos dejarlo al margen. Lo que él cuenta es que Pollock él estaba sentado en un sillón y al lado del sillón había un tacho de pintura con un pincel, entonces él, cargado de pintura, y lo revolea, y justamente en ese gesto de revolear el pincel, logra en el picaporte de la puerta generar una mancha de pintura. Entonces le dice, ahí tenés mi chance operation y es por donde quiero que te vayas. ¿No? Porque, digo, y hay algo que es interesante, porque ambos, en algún sentido,
y por distintos motivos fueron acusados de esta chance operation que podría ser malinterpretada con, bueno, estás tirando pintura por ahí, o estás haciendo rayitas así nomás, o estás revoleando la cámara sin sentido, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Que es como también la gran crítica en el universo del arte contemporáneo, como esto lo puede hacer cualquiera. Porque, por ejemplo, en los primeros cortos, o en esta primera etapa del cine de Brakhage, en el cual él efectivamente quizás sí realizaba un registro más referencial de su contexto, realmente no utilizaba la cámara como se puede utilizar en una narrativa cinematográfica más clara, sino que efectivamente había un temblequeo, había un fuera de foco, pero eran todas expresiones buscadas a priori, no era que hacía el uso de la técnica desde la ignorancia. Si se quiere, la figura del amateur no tenía que ver con una ignorancia de cómo utilizar el medio, sino con un régimen de producción que tenía que ver con otra escala, con una no disposición de fondos, con una relación con el medio mucho más íntima, con otra lógica de producción. Y siempre se logra trazar como una genealogía hacia atrás, el porqué del uso de esos, por ejemplo, esos movimientos de cámara medio espasmódicos, por ejemplo, tenía que ver con que una de las pioneras del cine experimental, Mary Menken, que era pintora en sus orígenes, ¿no? Que realizaba más bien collages, ella empezó a usar la cámara, ¿no? Moviéndola mucho, sacándola del trípode. Realmente Brakhage no usaba trípode, y fue como gracias a la escuela de esta señora, Mary Menken, que también tuvo influencias en cómo Warhol también filmaba, digamos, estaban en todo ese círculo. Entonces son siempre en realidad decisiones a conciencia, forman parte de una estética, no de una negligencia. Y me fui un poco por las ramas, pero no sé si respondí exactamente a tu pregunta. Pero digo, sí, él menciona a estos pintores, no hace una, digamos, una narrativa extensa alrededor de ellos, pero sí se siente interpelado por las prácticas pictóricas. Bueno, yo no sé Gracias. si Sebastián Ibarra quiere tomar la palabra, que levantó la manito. Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Se Sí, escucha un muy poco lejos. pasitito. ¿Ya se escucha mejor? Sí, Sí, dale. dale. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la plática, por toda la información. Yo quería preguntarte un poco, dentro de las obras de Stan Brakhage, ¿no? Y evidentemente toda su teoría filosófica que él abarca, ¿no? En el futuro, que él genera a través de su libro y todo esto, ¿en qué parte entra la antropología de él como, o sea, su relación de él con la imagen desde un modo de antropología, ¿no? Y al mismo tiempo, esa imagen, cómo se vuelve, o sea, como su trabajo inicial, ¿no? Como, no sé, Window, Water Baby Moving, ¿no? Que es de sus primeros trabajos, que sí es una imagen aún muy realista, a trabajos ya posteriores, ¿no? Como Dogstar Man, en el cual es una conjugación completa de ese, tanto de su teoría, ¿no? Como su práctica fílmica. Ok. Creo que escuché bien todo, algunas partes medio que se me perdieron, pero voy hablando y cualquier cosa, si falta, me avisas y lo ajustamos un poco. A ver, me parece que en obras como Water Baby Moving, o siempre me confundo el orden de las palabras, pero bueno, la película del nacimiento de uno de sus hijos, creo que hay varias cosas interesantes ahí a analizar. Primero, desde ya que hay, como mencionaba antes, como una mayor relación con la referencialidad y con ese mundo que lo rodea. Hay también algunas cuestiones
concretas que pueden parecer más banales, si se quiere, pero que también generan un impacto en su vida, que es desde, digamos, desde los hechos biográficos, ¿no? Que durante esos primeros 30 años de matrimonio con Jane Woodning, que es la mujer que aparece dando a luz en ese corto, él puede filmar a su familia y a su contexto y a todo aquello que lo rodea, y luego de ese matrimonio extremadamente largo, él forma otra familia, se casa con otra señora que le dice: de ninguna manera vos podés filmarme a mí y a nuestros hijos como lo venías haciendo, tipo, olvídate de que eso sea una realidad en esta etapa de tu vida. Y ahí también existe como la biografía, digamos, la vida y el arte se ven inevitablemente intrincadas porque hay un impedimento, digamos, una obstrucción, una limitación, que también genera un salto cualitativo en la obra, porque a partir de ahí él ya no utiliza ningún tipo de material de registro personal, prácticamente, no me voy a arriesgar a decir que ninguno, porque son 400 films que no he tenido la suerte de verlos todos, pero podríamos decir que un 95, un 98%, en el cual él ya se dedica a una intervención plena sobre el soporte. Y si uno va a ir viendo igual a lo largo de digamos, su vida productiva, como siempre, cada vez más hay una apuesta por esta intervención, ¿no? Por esta transformación de la imagen a partir no solo de la rayadura o la pintura, sino incluso también el proceso de laboratorio es una variable muy importante dentro de la obra de Brakhage, porque también los ritmos, la profundidad de la imagen, cómo se relacionan los colores entre sí, también como hay una suerte de proceso de postproducción que da cuenta de un régimen de visualidad, si se quiere, a posteriori, ¿no? También hay excepciones que incluso son mucho más radicales, que no sé si ha llegado a ver, como la trilogía de Pittsburgh, que es como una suerte de excepción absoluta en su filmografía, que hay uno de los trabajos dentro de esa trilogía, que es él yendo a filmar una morgue, ¿no? Y a filmar los cadáveres. Y ahí no hay ningún tipo de intervención, digamos, es el cuerpo y lo que sucede con ese cuerpo. Y si uno lee aquello que Brakhage escribió sobre cómo fue el rodaje y filmar en esas circunstancias, de alguna manera él vuelve a reponer sus escritos y la forma en la cual él piensa el cine, pero por ejemplo en gestos como decir que él se había visto fascinado por los colores y las texturas que podía encontrar en un cráneo vacío que ya no contenía el cerebro, ¿no? Digamos, desde la visualidad podemos decir, bueno, pero esta película no tiene nada que ver con lo que este artista venía haciendo, sin embargo hay algo desde su autojustificación o desde su autoposición de cómo realiza el registro, hay una continuidad, ¿no? Sin embargo, digo, de nuevo, esta es una gran excepción dentro de su obra, pero el tratamiento aparente desde el cual él se para es ese. A mí siempre igual me interesa pensar en la escritura de un artista, más allá de que esté hablando de su propio oficio, como el pensamiento que tiene ese artista sobre el cine, pero cuando estamos pensando sobre cine, de alguna manera ya hay como una intermediación, no estamos teniendo una relación directa con el objeto. Digamos, deberíamos estar haciendo películas para dialogar con Brakhage en algún sentido, quienes no somos artistas, ¿no? Digo, en mi caso, por ejemplo. Sebastián, por ejemplo, podrías decir otra cosa. Pero tus películas dialogan de alguna manera con toda esta tradición experimental. Pero me parece interesante, volviendo a citar a Deleuze por ya no sé qué ves, en la cual él dice, una vez que alguien está pensando el cine
desde otra disciplina que no sea el cine, estamos haciendo otra cosa, ¿no? Digamos, nos estamos convirtiendo en, no diría filósofos porque sería porque no diría eso de mí, pero digamos, estamos cambiando de disciplinas. Entonces creo que es interesante siempre mantener esa distancia frente a los escritos, para que tampoco condicionen lo que estamos viendo. Creo que justamente el cine de Brakhage lo que plantea es una completa apertura. Si uno está demasiado condicionado por aquello que sabemos que él sabe sobre el cine, o sabemos que él quiere decir sobre el cine, también vamos a estar condicionados a recibir la obra de una determinada manera. Creo que esa inocencia que él todo el tiempo está rescatando, es importante sostenerla a la hora de ver este tipo de cinematografía. Espero haber respondido bien a tu pregunta. Sí, bastante bien. Solo quería preguntarte una cosa más. De lo que hablas, y sobre todo el tema de la inmanencia, ¿no? Es lo que logro recobrar muy presente, ¿no? De sus obras, sobre todo cuando las ve una, ¿no? Como que esa parte de él, que sigue estando él ahí, pero sin ese sujeto, ¿no? Entonces, viéndolo un poco desde, pues no sé, como una ontología de la imagen, de cómo funciona, ¿no? Esa imagen creo que se ha vuelto de verdad como un referente muy grande, ¿no? Como de lo que decía así, ¿no? Como que la imagen se vuelve un embalsamiento del tiempo, ¿no? Como que sustrae de la realidad algo que se vuelve inmanente, ¿no? En este caso en el filme de Brakhage. Sí, hay algo que es interesante a la hora de justamente de pensar esta relación. No mi sorpresa, porque los libros de cine, sobre cine de Deleuze los leí muy a mis 20 años, digamos, y la realidad es que prácticamente no hay referencias al cine experimental, o las referencias que hay en esos libros son muy escuetas y bastante, me voy a atrever a decir, pobres. Me atrevo a decirlo, pobres. Y por eso a la hora de decir, hago este abordaje desde la noción de inmanencia, todo el tiempo a lo que me enfrenté fue a leer libros que no tenían que ver con cine, aunque Deleuze haya escrito 2 volúmenes de un montón de páginas sobre el cine y sobre la tipología de imágenes. O sea, digamos, lo que creo que es interesante rescatar es que justamente el ejercicio que hace Deleuze a la hora de pensar el cine justamente en esos 2 volúmenes es partir de un estado acentrado de cosas, ¿no? Que sería, podríamos decir, el plano de inmanencia, un estado donde no hay una organización preestablecida, como una suerte de caldo prebiótico, donde las cosas están en ebullición, pero todavía no hay formas determinadas. Y justamente en esos 2 libros lo que sucede es que en ese estado acentrado de cosas empiezan a haber centros de indeterminación donde una imagen se conecta con algo y aparecen distintos regímenes de imágenes, ¿no? La imagen percepción, la imagen acción, la imagen sueño, la imagen esto, la imagen aquello. Justamente el estado en el cual permanecemos cuando hablamos de un estado inmanente de la imagen, en el caso de Brakhage, es que esas categorías o esas, esas categorías no se construyen, porque no hay una imagen que se conecte con otra imagen que habilite el surgimiento de ese armazón. Entonces siempre vamos a estar de un lado, ¿no? Como de la imagen gaseosa, de ese momento, como decía, de ebullición, de constante transformación, en el que todas las imágenes se encuentran afectándose unas a otras, y por eso es también interesante pensarse como sujeto dentro de esa misma ebullición, pensar que el cerebro también es una imagen dentro de esa misma ebullición, porque justamente este cine no está organizando la percepción de una manera con ejes claros, sino que lo que está haciendo es perdernos en un universo en constante movimiento.
Entonces es eso, ¿no? Es como pensar el estado centrado de cosas y imágenes que están en constante interacción unas con otras, e incluso nosotros siendo parte de esa misma, de esa misma sopa de imágenes en movimiento. Muchas gracias, Florencia. Creo que aquí en el chat hay algunas preguntas. Voy a leerlas en orden. José Luis dice, en cuanto a esta exploración de lo áptico, ¿cuáles son las posibilidades del medio digital? ¿Puedes establecer una gradación de la escala digital de lo áptico con los medios de expresión audiovisual actuales? Dice. Ok, bueno, es un desafío esa pregunta. No sé si la voy a... Igual yo creo que estaría bueno como recoger varias y ahí como para que vos, digamos, te explayes, Flor, ¿no? Bueno, también. Entonces, el siguiente comentario es de Elsa. Dice, es muy importante repensar el lenguaje mediante el que se piensa este cine. Liberarnos de categorías, signos, Claro. de clausuras mentales. Aprecio mucho este abordaje. Es un comentario. Buenísimo. Y Nicolás dice, Florencia, ¿qué puedes desde tu perspectiva hablar a modo de conclusión sobre el tiempo de Deleuze y la relación de Brakhage, siendo una imagen que se extiende en una línea de tiempo, con altas influencias de la pintura? Ok, me gustan estas preguntas tan complejas que a esta hora de mi madrugada me están haciendo pensar un montón. Ya puedes entrar a responderlas entre el sueño y la vigilia, ¿no? Sí, tal cual, interesante. A ver, vamos por partes. En cuanto a la relación con lo digital, entiendo que es lo digital también como medio digital, como tecnología digital, entendería. Que la primera pregunta abordaba eso. A ver, creo que en algún sentido estos regímenes de lo digital a lo áptico que mencionábamos antes, que estaban en realidad relacionados con la lógica, ¿no? Con el libro La lógica de la sensación, que Deleuze ha escrito sobre Bacon. Creo que podemos pensar que esta lógica, si bien se replica en la pintura, se replica en este cine, creo que se puede replicar en otros cineastas y en otras expresiones. Creo que si bien quizás vaya a sonar un poco redundante, de lo que se trata un poco es de nuevo de cuestionar aquellos mandatos estéticos o culturales que nos acercan a la representación como una figuración establecida, ¿no? Como dispositivos de visibilidad, si se quiere. Dispositivos construidos obviamente desde una sociabilidad y desde una sociedad, ¿no? Digamos, los dispositivos de visualidad incluyen e involucran a un sujeto que está inscripto dentro de esos dispositivos. Entonces creo que lo digital, lo táctil, lo manual o lo áptico son formas posibles, potenciales de cuestionar estos dispositivos. No creo que sea una cuestión necesariamente de tecnologías. En lo personal no soy una fundamentalista de las tecnologías, sino de las búsquedas estéticas que se pueden llegar a hacer en cada área, en cada disciplina. No creo que hacer cine en fílmico garantice nada, no creo que filmar en digital garantice nada. En ese sentido realmente no creo en los fundamentalismos. Quizás tendría una gran discusión con Brakhage al respecto. Quizás él estaría diciendo otra cosa en este momento.
Pero creo que siempre se trata de una búsqueda estética y de desmarcación, y de lo que sí soy quizás fundamentalista es de mantener siempre abierta esa relación con esa fuerza caotizante que desestabiliza lo dado, y de buscar nuevas formas, no en el sentido de novedad, ¿no? De lo nuevo, de lo tecnológicamente nuevo, sino de sostener una apertura que habilite una transformación constante, un replanteamiento y una capacidad de transformación. Me olvidé de la última pregunta, debo ser honesta. Creo que A las 2 de la mañana locales se me escapó. creo que era la relación de tiempo en Deleuze y Braque. Bueno, esta está difícil. A ver, creo que si pensamos un poco en... Voy a hablar más en general de la temporalidad. Creo que lo interesante de pensar la temporalidad en Brakhage, punto 1, podríamos decir que en estos trabajos intervenidos a mano no hay una linealidad en la narración, ni siquiera hay narración en un sentido como nuestro cerebro lo está escuchando, ¿no? No hay un comienzo, un desarrollo y un desenlace. Y es justamente ahí donde me parece interesante pensar la noción de tiempo. Creo que la linealidad en ese sentido está dada por la duración y por el medio y por las condiciones de una proyección cinematográfica, pero me parece que pensar el tiempo en estas obras de Brakhage tiene más un sentido intensivo, si se quiere, más ligado al ritmo, que pensándolo como en un tiempo cronológico. Creo que más bien el tiempo en Brakhage en este sentido es un tiempo intensivo y no un tiempo progresivo. Desde ya que hay progresiones y hay ritmos, ¿no? Pero me interesaría pensar esa relación justamente para trazar una diferencia con los otros cines. Eso sería lo que tengo para decir en cuanto al tiempo en Brakhage, pero creo que se podrían escribir libros al respecto, ¿no? Desde ya. Una respuesta sucinta. Acá Flor Elsa te pregunta que si un poco todo esto tendría que ver con una mirada de infancia, ¿no? Como una cierta inocencia, una cierta mirada de infancia, digamos el cine, ¿no? Curioso de Brakhage, ¿no? A ver, sí y no. Creo que, como hablábamos antes, ¿no? Él sostiene como este origen mítico de la infancia como momento idílico en el cual uno ve todo, ¿no? Pero al mismo tiempo, si uno lee otros textos al respecto, parecería que uno tampoco, o sea, en la infancia tampoco tenés, ¿no? En la infancia, digamos, en un momento en el cual uno ni siquiera tiene lenguaje para poder articular aquello que ve, aunque no supiera que está viendo, ¿no? Creo que lo interesante, más allá de pensar infancia o no infancia, que desde la adultez la pensamos como un momento de inocencia, creo que es permitirnos de construir la mirada como la percepción, ¿no? La percepción como un estatuto condicionado por muchísimos factores. Creo que desde la adultez, o sea, desde el lugar en el cual estamos parados, es desarticular lo sistémico y la educación de perceptiva y visual que tenemos, y volviendo atrás un poco, ¿no? Pensando en estas nuevas categorías o estos nuevos conceptos que nos permitirían pensar este cine, siempre tienen, a mi criterio, siempre tendrían que ser conceptos lo suficientemente flexibles y sensibles
para no volver a obturar aquello que está todo el tiempo abriéndose. Si hablamos de infancia en algún sentido, creo que hablaría de infancia como una apertura constante a lo distinto, a la diferencia. Lo pensaría desde ese lugar. Julián quiere seguir. Bueno, hablemos de la infancia. Sim, não, é importante. Posso. Não, o Julián queria falar. Julián. Hola, Olá. hola Sebastián, ¿ya puedo intervenir? ¿Cómo están todos y todas? Sí, claro, dale. Vale, no, a propósito de este último tema, ¿no? Parecería interesante traer a colación un poco el texto de Crítica y Clínica de Deleuze. Allí se va a plantear un poco en el texto específico de lo que dicen los niños. Me parecería muy interesante traerlo a colación, ¿no? Se van a plantear dos cosas y no sé qué elementos pues puedas ver en relación un poco. Entonces, un poco así en términos generales, lo que va a plantear este apartado del texto de lo que dicen los niños es, en términos generales, va a plantear como dos producciones. Una que va a referir al arte arqueología, más situado en términos de lo sistémico, de la dominación, si se quiere, y un elemento más situado en el arte cartográfico, ¿no? Referido al niño, ¿no? Como ese momento de la vida en el cual recorremos múltiples territorios, ¿no? Va a decir, por ejemplo, que teniendo en cuenta un poco Antiedipo, el niño no solo juega al papá y a la mamá, ¿no? Son medios que el niño recorre, múltiples medios, múltiples territorios, ¿no? En ese sentido, acudiendo a la multiplicidad, ¿no? A la posibilidad de crear como manifestación, un poco si se quiere, y entonces acudiendo a esa crítica del arte arqueológico como conmemoraciones, ¿no? Como monumentalidades, un poco va a decir el texto, ¿no? Entonces estos elementos me parecen interesantes traerlos a colación un poco en términos de la producción artística, ¿no? Si se tienen en cuenta los elementos hegemónicos, si se quiere, pero entonces también la posibilidad entonces de crear, ¿no? No desde los marcos de referencia del sistema, sino precisamente, ¿no? Rompiéndolos precisamente, ¿no? Entonces a esas dos lecturas, ¿no? De un cine neoyorquino, hollywoodense, si se quiere, y otras posibilidades de enunciación que a veces un poco los profes dicen, no me gusta acudir a la referencia, pero se dice cine alternativo, ¿no? Entonces, bueno, un poco como para poner en debate estos elementos que me parecen muy interesantes con relación a la infancia y con este texto de Deleuze de lo que dicen los niños. Flor, si te parece, recogemos acá una pregunta de Pedro y Alejandro, como para que hagas ahí una elaboración de madrugada. Vale. Gracias por el aporte. Igual me pareció increíble el comentario y muy atinado. A ver si quieres. Dale, Pedro. Posso? Creo que hay una intervención de Elsa. Bueno, dale. Pode, Elsa, fala. Sim, boa noite, Florência, e a todos. E parabéns, Florência. Quando falei em infância, não falei em criança, sim. Falei não numa fase, mas em múltiplas experiências ou estados. Ou seja, que o adulto recupera a sua infância enquanto espectador. Porque me parece que quando a Florência falou que é um cinema que apostava não numa narrativa linear, sequenciada, portanto cronológica, mas na intensidade. E então estamos aí noutro tipo de tempo, que é o tempo aiónico, não é? Não é cronológico, é o tempo aiónico. E de facto a infância tem essa potência de curiosidade e de se deixar surpreender e ser surpreendido e surpreender-nos, não é? E que implica esse despojamento de padrões, de clichês, de formatações. E portanto,
era um pouco nesse sentido. Nós, como espectadores, termos também que nos desformatarmos, indo buscar ou recuperando um olhar mais criativo e inventivo, se quiser, mais sentido também, porém não significa num sentido depreciativo de infantilismo ou infantilização. Isso é um mito que nós temos do adulto em relação à potência criativa que está presente na infância. E era só, mas gostei muito. E muito a ver eu que falar. Gostei muito da fala também aqui do... não sei se foi o Juliano que falou, mas sim, foi. Gostei muito da intervenção dele também. É como gostei de tudo. Voy acá a traducir para quien no entendió qué. Ah, desculpa. No, o sea, creo que Elsa lo que nombraba era sobre todo la distinción entre el niño, ¿no? La figura del niño y digamos como el concepto de infancia como aquello que mantiene una abertura, ¿no? Y digamos como esa posibilidad de desformatar constantemente pues la percepción, ¿no? Y digamos también como esa distinción entre la infantilización, ¿no? Y no justamente esa infancia como bueno, como lo que vos terminaste diciendo, Flor, que es como esa abertura hacia la diferencia, digamos como de no llegar a una mayoridad, no sé, de la imagen o del pensamiento donde todo se fija y se cierra, ¿no? Digamos era como hacer esa salvedad entre la figura del infante y de la infancia, ¿no? Pero bueno, como para que recojamos y después vos comentas, pues dale Pedro y después Alejandro. Sí. Florencia, muchas gracias por la presentación. Muy interesante todo. Bueno, no son temas que yo conozca tanto, digamos, pero me genera mucho interés, digamos. El abordaje me parece muy interesante, muy sugerente, ¿no? Y bueno, voy a hacer una pregunta latera, pero pensaba, por ejemplo, en el vínculo, digamos, ¿no? Entre pienso una técnica, ¿no? Pero una técnica como más a la Foucault, digamos, más que una técnica, ¿no? En el sentido habitual. Y pensaba en las implicancias políticas que algo así podría llegar a tener, ¿no? Y pensaba eso en relación, bueno, aquí en Chile, digamos, que estamos con el tema del estallido social y todo eso, ¿no? Y ha habido muchas de las, digamos, han surgido muchas iniciativas que tienen que ver con el arte en la calle, digamos, ¿no es cierto? Con los murales, digamos, bueno, algunos artistas que trabajan sobre murales, digamos, ¿no? Con uno particularmente que es Cayo Sama, que trabaja con el paste up, digamos, ¿no? Que hace un trabajo muy, muy bonito, pero no solo eso, ¿no? Sino también los rayados, los grafitis, qué sé yo, ¿no? Entonces, pareciera ser que ahí también como que se releva una cierta potencia, ¿no? Que va un poco dirigida como también a subvertir un poco estas lógicas representacionales, que no tienen que ver la mayor parte de las veces, digamos, con el mensaje, ¿no? Sino que tienen que ver, digamos, con marcar una impronta o con mezclar elementos, ¿no? Una mezcla, digamos, que es muy interesante. Entonces me preguntaba si en esa línea, digamos, tú avisoras en el trabajo, digamos, de Brackett, digamos, un poco eso, ¿no? Me imagino que sí, porque señalaste algo sobre el tema de los regímenes escópicos, digamos, ¿no? Ahora, luego, ¿cómo poder situar eso dentro de un esquema tal vez que va de la micro a la macropolítica, digamos? Y también me acordé, y perdona que sea que me vaya por cualquier lado, pero pensaba en el trabajo de un artista sudafricano que se llama William Kentridge, y que hace un trabajo muy lindo, digamos, pero él hace trabajo sobre el papel, digamos, ¿no? Trabaja con los libros, ¿no? Pero ha trabajado, o sea, hace distintas cosas, digamos, ¿no? Pero algunos de sus trabajos tienen que ver con eso también, con la imagen y cómo le empieza a dar movimiento a imágenes, ¿no? Entonces hace como estas suertes como de mapeos en movimiento de imágenes que a través, digamos, del movimiento, ¿no? Entonces también me da la impresión de que hay una cuestión ahí desde un lugar muy diferente, ¿no? Pero muy afín también, ¿no? A este trabajo que tú propones, digamos, o que ha hecho Brackett, ¿no? Entonces no sé si tienes alguna reflexión en torno, digamos, a esa potencia, digamos, ¿no es cierto? Esa apertura expresiva, ¿no es cierto? Que rompe
que viene a devastar de algún modo, ¿no? Pero no una devastación en un sentido como de una dialéctica negativa, ni una negatividad No, no. Sí, sí, una destrucción que propone una utilización. construcción, pero por otros medios. Sí, sí, totalmente. Bueno, en el caso particular de Brakhage creo que hay como... Bueno, ahí veo que Daniel, respondiéndote, dice que Jonas Mekas decía que rodar debía ser un acto subversivo, ¿no? Eso me gusta. Creo que también dependiendo desde qué prisma o sea, a través de qué prisma uno observa este cine, puede resultar más bien subversivo o casi decirte reaccionario, ¿no? Porque en las lecturas que yo he realizado, por ejemplo, he leído críticas del tipo de que al realizar estas representaciones del régimen familiar o estas construcciones exclusivamente pictóricas, se realizaba una sustracción del momento histórico que se estaba atravesando y había una suerte de alienación romántica en la cual el artista se mantenía al margen del contexto y de las condiciones productivas y materiales que hacían posible su obra. Yo no acuerdo con esa posición, pero creo que desde ya el cine experimental en general plantea una ruptura tan radical que dinamita los regímenes representacionales a los cuales estamos habituados. De todas maneras, también pienso que, incluso el mismo Brakhage lo decía, había recursos estéticos que él utilizaba que después los veía duplicados, esto a modo de nota de color, ¿no? Pero que los veía duplicados en spots publicitarios, o que veía como la maquinaria capitalista de alguna forma absorbía ese acto subversivo, ese gesto subversivo para ponerlo a favor de vender un producto. Desde ya, digo, esto de nuevo, una nota de color. Pero creo que desde ya que cualquier régimen que se corra de la narrativa y de la representación supone una apertura y un cuestionamiento del estado de cosas. Supone pensar, ¿es esto cine? ¿Qué es el cine? ¿Cuáles son los límites del cine? Digo, cualquier gesto artístico que plantee preguntas desde ya supone una interpelación en lo político, ¿no? Porque plantea preguntas que no solo atraviesan a lo estético o lo cinematográfico, sino también lo vital. Creo que un poco lo que venimos hablando tiene que ver con eso, y que creo que es lo que me parece que es más importante y más relevante del arte, que no es solo estar discutiendo sobre un objeto, sino es pensarnos en relación a ese objeto y en cómo distribuimos, digamos, nuestra libido vital en relación a ese objeto, que nos transforma de ese objeto con el que estamos estableciendo una relación. Digo, en ese sentido podríamos decir que todo arte es político, ¿no? Y empezar otro debate, pero... Sí. Pero en el caso particular de Brakhage, sí, desde ya creo que está todo el tiempo astillando y poniendo en cuestión, incluso al día de hoy, los regímenes representacionales en lo que es el cine. Sí, para mí sigue siendo de vanguardia y siempre lo seguirá siendo en algún sentido. No es que se ha vuelto algo tradicional o clásico. Gracias. Creo que había por ahí colgado Alejandro, quería hacer una pregunta. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola. Sí, de hecho creo que viene muy bien desde la pregunta que hizo Pedro, porque o sea, entiendo más o menos que estás buscando como la idea de concebir la obra de Brakhage o el trabajo, la fuerza, digamos, diferente a lo que ha sido una, bueno, radiología de igual muy rigurosa y bella, pero que tiende a como solo a, como sí, mostrar esas fuerzas que tienden a mostrarlo como solo, sí, una romantización. En efecto, dices que se trata de una romantización hacia una inmanencia sin sujeto. Y como ese tránsito, digamos, es posible
incluso desde el mismo Brakhage, y las fuerzas que están en su trabajo, ¿cierto? Creo incluso que estás hablando como de que esas fuerzas pues están muy vinculadas por una actitud que él ha tenido en su trabajo como frente a sus, sí, bueno, cinematografías, es decir, una actitud frente a la creación experimental, ¿sí? Independientemente de lo que quiera constelar como resultados finales. Algo así como una escritura cinematográfica desde la experimentación, bueno, hablas de intensidades del pensamiento, etc. Mi pregunta va un poco a este tránsito de romantización, que no es peyorativo, pero que en efecto sí revela fuerzas de trabajos, insisto, no solo de Brakhage, puede ser también de estos, de la vanguardia que hablabas. Pienso mucho en una chica que le gustaba mucho a él y con la que hablaba, que se llama Maya Deren, no sé. Este tránsito que existe entre, insisto, la romantización hacia esta idea de inmanencia sin sujeto, puede suponer, y esto va a sonar también como muy Guattari, como un pensamiento cinematográfico que ya es muy político, es decir, como una transición de esta romantización que solo a través de esta forma como que caotizante, decías tú, como de enfrentarse al medio, pero también como muy conscientes en el pensamiento, es decir, no solo entregarse a la experiencia de lo sensible y volver. Y ahí rescato mucho, por ejemplo, saber que Brakhage escribía todo el tiempo, no sé, Andrés de Negri creo que tradujo o hizo el prólogo de un texto que está en español por un arte de la visión y hablaba poco como, casi que son textos de Brakhage, por Brakhage y para Brakhage, ¿no? Sí. Entonces, insisto, como una actitud política frente a esa experimentación que caotice, es decir, esa actitud podría significar como el permitir ir de la romantización a encontrar estas fuerzas en la inmanencia sin sujeto. A ver, varias cosas. Desde ya que, o sea, Maya Deren sería alguien de una generación anterior, digamos, como una suerte de madre sacerdotisa del cine experimental. A mí me gusta siempre bautizarla de esa forma. De hecho, algunos capítulos de mi tesis de grado la incluían, pero por cuestiones de extensión tuvo que pasar al borrador. De hecho, Maya Deren y Brakhage sostuvieron una amistad por muchos años, ¿no? Y justamente en estas categorías de las cuales hablaba antes, que había definido Sidney, ella caería potencialmente en esta categoría, ¿no? Como del trance, de un cuerpo que está atravesado por una emocionalidad que lo excede. Creo que lo importante a destacar en esta transición del romanticismo a la inmanencia, lo que rescato como gesto político, si queremos llamarlo de este modo, es rescatar que aquello que analizamos para pensar en la inmanencia es el materialismo, digamos, es la materia misma del cine, son los recursos expresivos que aparecen en la obra. Es efectivamente, si nos tenemos que perder en algo, es en los pigmentos, en los destellos, en esos ritmos, en todo lo que implica materialmente ese cine que estamos viendo, ¿no? Sería la relación del cuerpo con esa materialidad, que aparte en la vida del realizador fue un vínculo extremadamente complejo y potente, digamos, por un lado porque él efectivamente en estos trabajos, ¿no? Más puntualmente intervenidos a mano, implicaba horas y horas y horas y horas de estar trabajando. Si pensamos que 24 fotogramas es un segundo, ¿no? Imagina la cantidad de tiempo invertido en trabajar en ese bar, en cada cuadradito. Pero, digamos, creo que lo importante a resaltar es justo esta relación con la materialidad del dispositivo, que, digamos, no es por demonizar la postura romántica, ¿no? Pero creo que hay algo ahí que se pierde de pensar en la materialidad del cine y qué es lo que sucede ahí cuando nos paramos desde un lugar romántico, porque está el sujeto, digamos, casi como una entidad superadora que está allá arriba, que va más allá de la materialidad de lo concreto,
Y en realidad, a fin de cuentas, creo que hay una autonomía de la obra de arte, no estoy diciendo nada original en este sentido, ¿no? Pero hay una autonomía de la obra de arte que va más allá de la voluntad expresa del realizador. Y en definitiva digamos, lo que sobrevive al tiempo son las obras, sí, desde ya, son también los textos, pero creo que los textos, si nos ponemos a hablar de los escritos de Brakhage, podemos hablar interminablemente también. A mí lo que me interesó fue trazar esta diferencia en decir, ok, sí, un código de lectura podría ser tomar los textos de Brakhage y hacer una traspolación y ver las conexiones que se pueden ver entre su producción discursiva en los textos y sus obras, pero yo creo que se pueden ver cosas muy distintas si nos corremos de ese prisma y nos concentramos exclusivamente en ver qué pasa en la materialidad, qué pasa con esa imagen, qué pasa con las intervenciones, con el ritmo, con las cadencias. Y creo que pensar lo material, creo que justo está ahí como estableciendo ese puente, ¿no? En esta pregunta que vos me haces como del romanticismo a la inmanencia, digamos, esa transición creo que está justo en poner como eje rector o como guía en pensar exclusivamente los procedimientos y la materialidad. Ok, sí, pienso mucho sobre todo porque dices como que llega un momento en el que el cine respira, pero lo que en un principio parece ser como una actividad casi que orgánica que sucede solo, mientras uno es casi que todo lo contrario, es atender a otro tipo de fuerzas, pero pues es un ejercicio casi que consciente, como propones, mirando la materialidad, como que hay un diálogo ir y venir, no sé, la idea de las olas, el océano, independientemente como de la subjetividad que da lugar a los trabajos de Brakhage. A mí me gustaría hacer un comentario que creo que se ha ido ahí alimentando a partir de las intervenciones de todos y que bueno, y que también parte de la experiencia singular de que yo siento a Brakhage como un gran maestro para mí, no solo para hacer cine, sino para hacer filosofía. Y es el hecho de hacer cuerpo con el mundo, ¿no? O sea, porque yo creo que desde las películas donde él todavía filma, como El Nacimiento o digamos, o Los Cadáveres, él no deja de hacer cuerpo con el mundo hasta el último gesto de estar arañando, ¿no? La película, ¿no? O sea, como que creo que son gradaciones de hacer cuerpo con el mundo, ¿no? De, digamos, de efectivamente sentirse parte de ese mismo plano material y que yo creo que ahí es lo más provocador y que yo siento que es ese pasaje del romanticismo a la inmanencia, que en realidad lo que uno ve del romanticismo a la inmanencia es la disolución del sujeto, ¿no? Como vos mismo lo colocas en el título, y que digamos justo a modo de provocación es mucho menos una reinvención constante de modos de subjetivación y mucho más de subjetivación, ¿no? Porque uno en Dog Starman lo que siente que uno dice, bueno, uno va de lo humano a lo cósmico, digamos, molecular, ¿no? Entonces, creería que ese perderse, ¿no? En el mundo, digamos, es justamente, pues sí, abrirse a esa inmanencia, y yo creo que sí, que ese es también como el gesto más radical de una política, ¿no? Que es como justamente, pues, burlar la representación, ¿no? En fin, solo dejando reverberar, ¿no? Lo que digamos vos has colocado, Flor, ¿no? Sí, sí, como siempre me encantan tus aportes, querido Sebastián. No, me parece muy interesante esto de pensar como las gradaciones de hacer cuerpo con el mundo. Creo que es así, creo que hay una cuestión que tiene más que ver quizás con una diferencia de grado y no de naturaleza, aunque puede parecerlo, pero Claro, no lo es. claro, porque digamos lo que yo siento que es de más provocador en Brakhage es claro, una diferencia de grado y no de naturaleza. Y en ese punto que no, o sea, creo que en el romanticismo todavía está, digamos, el sujeto
o sea, de un lado el sujeto y del otro lado el mundo avasallante que lo quiere aplastar, ¿no? Entonces, Exacto. o sea, entonces digamos, si bien tú utilizaste la palabra, bueno, pasamos del binomio sujeto-mundo al binomio, no sé, color-fuerza, pero que eso ya no me parece un binomio, sino que me parece que es como una amalgama de modos de estar en el mundo, ¿no? Pero yo creo que es justo, o sea, creo que hay hay algo muy fuerte en Braques de justamente borrar las dicotomías, ¿no? O sea, creo y que bueno, y borrarlas es caer en la inmanencia, ¿no? En el vértigo de ese caos creador, ¿no? Pero sobre todo ese gesto de borrar las dicotomías. Sí, completamente. Creo que esa es como su gran riqueza, su gran aporte. Y creo que precisamente por eso es como eternamente abierto y posible de ser revisitado infinidades de veces. Sí, porque cuando, no sé quién, creo que una de las primeras preguntas preguntadas sobre la antropología y estas películas, lo que yo siento que está en juego es justamente una génesis constante, ¿no? O sea, como que él se está co-creando con el mundo, digamos, a cada película, ¿no? O sea, pues lo humano está abierto, ¿no? O sea, justo en esa borradura de ya no hay sujeto, ya no hay objeto, pues se está, digamos, ahí coevolucionando con el mundo, por lo menos es lo que yo siento, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Desde ya hay como una relación con el cuerpo, con lo mineral, con lo vegetal, con el dispositivo per se. Y hay siempre un intercambio en esa lógica. Digo, yo que fui el que pregunté más o menos de la antropología, me refería más en el hecho de la antropología de la imagen en sí, no como de la antropología como antropología, ¿no? Más bien la relación humana entre el humano y la imagen, ¿no? Y en este caso tan cercana que Brakhage tiene de la imagen que está creando con él mismo, en el que termina siendo una unión completa, ¿no? Donde desde su teoría, su filosofía y de cierta manera su poesía de cómo percibía él el mundo, los transfiere totalmente a este material, ¿no? A este dispositivo de imagen, ¿no? Como que a eso me intentaba referir como a la antropología que él tiene, ¿no? Hablaba mucho de Deleuze, ¿no? Como que creo que su imagen es muy rizomática, ¿no? Como que es este punto central de meollo en el cual todas las ramificaciones o de él ideológicamente, tanto como del objeto de la imagen, se vuelve infinita a todas las partes. Es un rizoma en todos los sentidos, ¿no? De cómo está creado la imagen, ¿no? De él. Bueno, no sé si quizás vamos cerrando porque creo que Flor ya está más allá que acá, en otra dimensión esta, No, puedo un poquito más si quieren. bueno, no sé. Me quedan algunas neuronas despiertas todavía. No, pero a ver, desde ya que considero que pensar la idea de rizoma es acertada en este caso, porque creo que hay como una expansión y una extensión que no es vertical ni jerárquica, sino que se va diseminando y se va extendiendo en todas direcciones. Creo que, de nuevo, hay algo que incluso excede la cinematografía en este sentido. Y que es extremadamente vital en Brakhage. Creo que ese es uno de sus grandes valores. Bueno, no sé si alguien quiere hacer otro comentario. Sí, a mí me gustaría primero que todo, pues también como subrayar pues la potencia de tu lectura y de tu propuesta, además como agradecer también la capacidad como de síntesis y de irlo llevando a uno en ese movimiento que propones, que creo que la claridad y bueno, y los soportes con imágenes y fragmentos que trajiste, pues fueran muy potentes para que una cosa como tan compleja pueda quedar clara. Eso me gustó muchísimo.
Y nada, pues me gustaría saber si tú has escrito algo sobre esto o tienes trabajos donde uno pueda mirar si esto está como cristalizado en un texto o alguna cosa. Está cristalizado en un texto. Bueno, gracias por tus palabras. A veces me pregunto si es realmente seguible, así que me alegro que haya resultado así. Sí, a ver, o sea, esto que les he contado hoy forma parte de mi tesis, así que existe. Las 166 páginas están disponibles, son compartibles. Está todo obviamente más explayado y más detallado, así que quien esté interesado, con gusto será compartido. Bueno, excelente, porque creo que puede ser buena idea. A mí me interesa y puede ser buena idea si tú estás de acuerdo en poner el link, puede ser en el evento y tal vez la gente que esté interesada puede ir allí y ahondar en tus ideas. Sí, desde ya, completamente. Sí, por favor, yo Listo. estoy muy interesado en eso y muchísimas gracias, Florencia, por tus palabras. Justo un profesor de tu plática, ¿no? Estoy haciendo justo mi tesis de Brackage, entonces esto fue Wow. totalmente muy importante para el trabajo que estoy haciendo, la investigación, todo eso. Bueno, genial. Cualquier cosa que necesites, podemos estar en contacto. Porque para mí fue un trabajo muy largo, de muchos años, así que entiendo la complejidad Sí, de es muy arriesgarse a complejo. este señor. Y gracias a todos por las preguntas y los comentarios, realmente fue una muy grata sorpresa. Bueno, no, entonces yo creo que pues una vez más les pedimos disculpas por los problemas técnicos, pero creo que es eso, se hizo esperar Breakage y fue muy feliz, muy feliz y muy potente pues aquí estar compartiendo contigo, Flor. Y bueno, no, gracias a todos y la próxima semana los esperamos otra vez con otro encuentro del ciclo. Exacto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos de nuevo y Bueno, nos veremos chao. el martes que viene.